Bien, siguiendo con el cronograma, nos place presentar a la doctora Ingrid Elizabeth López Funes, ¿no? Que se realizará una breve lectura de su hoja de vida. Entre las principales tenemos, ella es juez noveno de paz de San Salvador, abogada de la República de El Salvador, acuerdo de autorización emitido por la Corte Suprema de Justicia el 3 de octubre del 2020, maestría en Derecho Penal Constitucional por la Universidad Centroamericana Dr. José Simeón Cañas, El Salvador, programa de especialización para jueces de paz en materia penal por la Escuela de Capacitación Judicial, Consejo Nacional de la Judicatura, El Salvador. Tiene curso de formación judicial especializada para integrantes de los poderes judiciales y otros operadores jurídicos de Iberoamérica, de la Escuela Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Barcelona, España, quien nos honra y también quien disertará la conferencia sobre actuaciones del juez de paz en el sistema penal salvadoreño, a quien le damos el uso de la palabra. Adelante, doctora López. Gracias, buenas tardes. En primer lugar, un saludo a todos los ponentes, especialmente a los que ya conozco y muy especialmente darle las gracias a Doris, quien hace posible a través de las asociaciones en las que siempre se involucra este reencuentro y la oportunidad de compartir con todos los que están con nosotros. Y especialmente a mi muy querido Faustino, a quien honramos en este evento con algo de lo que él mucho disfruta, la docencia, la academia, y para mí es un honor compartir con ustedes en este momento. Bueno, las palabras que voy a compartir en este día son reflexiones sobre las actuaciones del juez de paz en el sistema penal de El Salvador. Debo iniciar ubicándolos en la estructura del órgano judicial en El Salvador. Nosotros tenemos un órgano judicial jerárquico, administrativamente hablando, puesto que se reconoce la independencia judicial y la no interferencia de nadie, un juez superior o de igual grado, en las decisiones de un juez. Incluso lo tenemos como una de nuestras sanciones o multas a criticar o hacer comentarios sobre las decisiones de otro juez. Afortunadamente eso no lo toman tan en serio, gracias a Dios, en las unidades donde se sancionan a los jueces, que es una unidad dentro de la Corte Suprema de Justicia, porque no escapamos nunca al comentar, siempre desde la academia, las decisiones del colega, pero siempre en el ámbito de intentar aprender, no en un ánimo, como debería ser, no en crítica constructiva, destructiva, sino constructiva. Bueno, inicialmente, desde el nivel máximo, la estructura del órgano judicial están los magistrados de corte, donde están las distintas salas: sala de lo constitucional, sala de lo penal, sala de lo civil y sala de lo contencioso administrativo. En nuestro sistema no tenemos un tribunal constitucional. La sala de lo constitucional está dentro de la Corte Suprema de Justicia, totalmente independiente. Luego están las cámaras de segunda instancia, cuyos magistrados conocen especialmente de recursos y en algunos casos, como para las personas que gozan de algún fuero, conocen en primera instancia. Luego están, según la Constitución los define, los demás tribunales. En esos demás tribunales debemos diferenciar las sedes de primera instancia y los juzgados de paz. Cuando decimos juez de paz, evocamos la figura del juez como el ego, el no técnico, pero según el artículo 180 de la Constitución, el órgano judicial está descrito del 172 en adelante de la Constitución de la República en 1983, los requisitos para ser juez de paz son casi los mismos que para ser juez de primera instancia. Esto quiere decir ser abogado de la República, de mayor
de 21 años, del estado seglar, salvadoreño, de competencia y moralidad notoria, estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano. Y con algún especial énfasis, como un resabio de la figura que hablaba antes del juez no lego, se deja en el inciso segundo de este artículo 180 de la Constitución la posibilidad que en algunos casos el juez de paz sea una persona que no tenga la calidad de abogado. Desde 1994-95, a consecuencia de las grandes reformas constitucionales que implicaron los acuerdos de paz firmados en enero de 1992, que le ponen fin a la guerra civil en El Salvador, que implicaron el reconocimiento que había que cambiar grandes estructuras o hacer grandes cambios en la estructura del órgano judicial, como un reconocimiento que eso ayudaría a un mejor funcionamiento del órgano judicial, implicaría una mejora en el desarrollo o en el reconocimiento de los derechos y garantías de las personas que nos habían llevado a, desgraciadamente, un conflicto armado civil. Con eso, desde el 94-95, se viene exigiendo que todo juez de paz sea abogado. ¿Por qué es importante esta judicatura de paz? Lo decíamos antes, o lo mencionaba el profesor Jorge Jiménez, cuando decía que el juez de menores era el de menor importancia. Aquí en El Salvador es un poco eso, es ese recelo entre judicaturas, que el juez de paz está ahí, es el juez del pueblo, y sí, quiero reconocer o hacer un llamado a que es el juez más cercano al ciudadano. ¿Por qué? Les decía, por disposición de nuestra división territorial, El Salvador es un pequeño país, como lo definió Gabriela Mistral, el pulgarcito de América, pero nuestra extensión territorial está dividida en 14 departamentos que a su vez se subdividen en 262 municipios. Y al menos, por disposición legal, debe haber un juez de paz en cada uno de esos municipios. Por eso nos hace el juez más cercano a la gente. Yo siempre bromeé, antes de estar en la capital, fui juez por muchos años en el interior, y siempre bromeé que yo no necesitaba la auditoría o la inspección de las unidades del Consejo Nacional de la Judicatura o de las unidades respectivas de la Corte Suprema de Justicia, la sección de investigación judicial, porque mis mejores reportes de a qué horas me iba, a qué horas estaba y cómo resolvía, eran los mismos vecinos del pueblo. Un poco lo que hablaba Bessie, de ese reconocimiento en las ideas o en las decisiones del juez y ese acercamiento a la población. ¿Por qué? Porque el juez de paz no solo tiene competencias en materia penal, tiene también competencias respecto de materia de civil, familia, violencia intrafamiliar y muchas otras que se nos dan a través de diversas leyes, lo que nos hace que tengamos a veces a usuarios muy frecuentemente en muy distintos procesos. Y en esas ciudades más pequeñas ya es habitual y hasta los conocemos porque los hemos tenido en violencia intrafamiliar o vamos viendo cómo los nenes van creciendo porque los hemos tenido demandados por derecho de alimentos. Esa es la vida del juez de paz. Pero realzo el punto, volvemos ¿es un juez lego? No, ya no, es un juez técnico. Y recordamos que en nuestro sistema, siguiendo la tendencia del Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica, en El Salvador se instituyó un cambio en el sistema penal. A partir de 1998 entra en vigencia el Código Procesal Penal y el Código Penal y la ley penitenciaria, que vuelven, como lo ha caracterizado o lo ha sintetizado la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, vuelven nuestro sistema mixto, de carácter mixto, pero con un poco más de tendencia acusatoria, dejando el sistema inquisitivo que preponderaba en el sistema que estaba vigente desde 1974. Con eso se divide entre el juez que conoce de la etapa de la instrucción o investigativa y el juez que va a decidir en sentencia.
Esto implicó separar o quitarle al juez las funciones de investigador. Es más lo que se denomina en otros puntos el juez de garantías. ¿Por qué? Porque está un ente que acusa, Fiscalía General de la República, un ente que defiende y un juez que decide, dividido en estas etapas. Pero como se contaba con el recurso del juez de paz, al menos uno en cada municipio, se decidió incorporarlo en la primera audiencia, en la audiencia inicial, y es así que conocemos de casi todos los procesos penales. En su primer lugar, nosotros somos los jueces de paz. El juez que, como lo denomina la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el juez al que debe ser llevado la persona detenida con la inmediatez posible. Ese es el juez de paz, excepto para algunas judicaturas como las conocidas juzgados anticrimen, o crimen organizado, antimafias, y los juzgados de menores que en cumplimiento a la Convención de Derechos del Niño y a la Ley Penal Juvenil tienen sus jueces especiales, los menores de 14 a 16 años y de 12 a 14 años que puedan cometer algún delito penal. Ellos tienen su jurisdicción especializada. Con eso, en el 98 se empieza y nosotros acá tenemos por disposición constitucional ese plazo razonable para emitir decisión de una persona detenida, 72 horas. Desde que se le detiene, el Ministerio Público tiene 72 horas para hacer sus peticiones y el juez tiene otras 72 horas para emitir decisión. Con el cambio o las necesidades de implementación que se dieron al ir ejecutando el proceso con este nuevo cambio desde 1998, se ve la necesidad de hacer una reforma y es así que se plantea el código que entró en vigencia, que es el que está actualmente en vigor, entró en vigencia en enero de 2011. Ahí se amplían las facultades del juez de paz, ya no solo audiencias iniciales, sino también se le reconoce llevar hasta la fase final, hasta juicio, los procedimientos por faltas, es decir, ilícitos menores, pero siempre de carácter penal, y también se le reconoció el llevar hasta sentencia procesos denominados sumarios. En estos procesos sumarios son 5 delitos: robo, robo agravado, hurto, hurto agravado, tenencia de armas, ilegal o irresponsable, y la conducción peligrosa de vehículos automotores. De todo este proceso hasta juicio, hasta sentencia, conocemos los jueces de paz. También conocemos de otros actos urgentes de comprobación. Por ejemplo, el decidir sobre el secuestro, medidas restrictivas a la posesión o propiedad sobre bienes que tengan relación con un delito y que, por tanto, puedan ser utilizados en el proceso o conducidos al proceso por la información que puedan aportar como futuros elementos de prueba. Y también podemos conocer, o somos nosotros quienes decidimos sobre actos urgentes de comprobación que afecten más, que restrinjan más derechos fundamentales. Por ejemplo, inspecciones corporales cuando la persona detenida se niega a hacerlos, o también el vaciado de dispositivos electrónicos, ahora que está muy en auge la información que se puede extraer de dispositivos como teléfonos, porque nosotros antes del 2010 teníamos por prohibición constitucional la intervención prohibida de las telecomunicaciones y hubo una reforma constitucional que nos permitió hacer uso de esta importante herramienta que ha sido muy utilizada y rinde mucha efectividad respecto de los crímenes, especialmente de los crímenes de pandillas. Con eso es la variante del juez de paz, que como digo, es un recelo entre judicaturas y también tenemos que reconocer
que el juez de paz sigue siendo o es un técnico, como diría Peter Haberle, si reconoce que la jurisdicción ordinaria es el Tribunal Constitucional de diario para el ciudadano, el juez de paz sería aún más el tribunal de diario por la cercanía hacia el ciudadano. Y estas reflexiones van encaminadas por la importancia de la selección del juez de paz. Si se reconoce que el juez de paz es el inicio de la carrera judicial, debemos también entender la preparación para el juez de paz. Si la base o la cantera, para hablar en términos futbolísticos, será el juez de paz para optar hacia otras sedes judiciales, debemos preparar a los jueces o a quien va a ingresar a la carrera judicial en toda la materia, no en todas las materias, no importando cuál sea la de su predilección, puesto que tenemos, como espero haberles dejado claro, tantas facultades en derecho penal, tantas funciones y tantas labores, que es importante esa especialización en materia penal o esa formación en materia penal, pero también en las demás materias debemos estar pendientes de lo que la jurisprudencia pueda decir en violencia intrafamiliar, en civil mercantil y en todas las demás materias que podamos conocer por ley. También, y un poco haciendo referencia a lo que decía el profesor Jiménez, esa relación entre juzgados. Hay resabios, desgraciadamente, en la legislación de tomar que el juez de paz sigue siendo la más baja de las gradas en la jerarquía judicial, como que del delito, del proceso de falta, de la decisión que se emite en un juicio, conozca la sede de primera instancia. Pero, por ejemplo, en un juicio, en un proceso ordinario, en la audiencia inicial, sobre la imposición de medidas o la no imposición de las mismas, sobre la denegación de actos urgentes de comprobación o las decisiones que se emiten en un proceso sumario, la sentencia que se emita después del juicio, sí conoce la Cámara de segunda instancia. Entonces, todos esos resabios habría que hacer una actualización y entender que esa primera instancia, técnicamente, aunque sigamos divididos por sueldo, categorías que nos clasifica la ley orgánica, siguen siendo nada más cuestiones administrativas y que nos obligan a ser más cuidadosos como jueces de todo lo que tenemos en cuenta, porque seguimos siendo el garante de efectivizar los derechos de las personas en el proceso penal, los derechos y garantías, lo que se entiende como el proceso constitucionalmente configurado o en la terminología anglosajona, el debido proceso. Eso es un poco la experiencia que como juez de paz puedo aportar y lo que me gustaría que se reflexionara más como país y sistema para hacer los cambios necesarios, esos puntos sobre la judicatura, porque entendemos que los jueces podemos equivocarnos, somos seres humanos, pero que también necesitamos contar con suficiente especialización y contar con el apoyo en toda la infraestructura de los reconocimientos, porque en el momento inicial en el que el proceso que se está incoando la acción penal, la audiencia inicial es la primera audiencia y allí todo lo demás, solo existe el juez de paz, todo lo demás es una posibilidad, porque incluso se discutió o se discute el problema si el juez de paz podía decretar un sobreseimiento definitivo o un sobreseimiento provisional, puesto que se decía es muy liminar dar una decisión que le pone fin a un proceso o cómo el juez de paz puede emitir una decisión que le pone fin a la actuación del ente estatal, del Ministerio Público, del acusador público. Pero se llegó a la conclusión, el juez de paz sigue siendo un juez y como tal tiene ese peso su decisión eminentemente fundamentada, tiene que emitir sus razones y motivaciones para dar esta u otra decisión, pero entender que sigue siendo una decisión judicial y por tanto respetable en la estructura. Hasta aquí mi intervención. Gracias.